Mi nombre es Gabriela Chusquillo y voy a hablar sobre el tema de las dificultades en aritmética hasta la discalculia. Los trastornos aritméticos y otras dificultades del procesamiento de los números constituyen conjuntos clínicos heterogéneos, y abordar este tema es bastante importante ya que estuvo muy presente en el pasado, en la actualidad, ya que hay muchas personas que se enfrentan a esto sin conocimiento, y es bastante preocupante ya que desde el año de 1991 hasta el año 2012 nos han hecho más de 150 publicaciones de artículos acerca de investigaciones sobre este tema. Y a pesar de que se ha demostrado que la mayoría de las personas en diferentes encuestas ha demostrado que la mayoría de personas adultas tal vez tiene alguno de estos problemas, tal vez tiene alguna afectación, alguna dificultad con el procesamiento de los números, además de que esto también afecta a los jóvenes. Principalmente es bastante preocupante ya que esto puede impactar en su rendimiento escolar, puede dejar muchas lagunas de conocimiento que son difíciles de recuperar, y que es muy importante saber cómo abordar estos temas para hacerles un bien a las personas que se encuentran en un proceso de aprendizaje. Y bueno, también se demostró a través de investigaciones que más de la mitad de estos casos de problemas con el procesamiento de los números también está ligado a los problemas de lectura. Y es bastante importante, es muy relevante conocer sobre estos temas ya que afecta bastante a las personas. En las personas adultas, en el ámbito laboral incluso, se ha demostrado que las personas que tienen más conocimientos o que no presentan dificultades en el procesamiento de los números ocupan puestos más altos de trabajo o puestos mejores que las personas que tienen dificultades con el procesamiento de los números. Pero sin embargo, a pesar de esto, no es que todas las personas que tengan alguna dificultad en este ámbito tengan discalculia, no es así. Ya que las escuelas, los colegios han desarrollado diferentes técnicas o intervenciones pedagógicas mediante las cuales tratan de apaciguar o tratan de lidiar con las diferentes dificultades que vayan surgiendo en los niños o jóvenes. Así, las escuelas y colegios pueden lograr abordar este tema. Sin embargo, a principios del siglo XX es que se empezó también a formular otras preguntas, ya que habían personas que estas intervenciones no les funcionaban. Entonces se empezaron a elaborar preguntas de qué es lo que tienen de diferente estas personas, por qué no está funcionando la intervención, cuándo esta dificultad se vuelve un trastorno, eh, cómo evaluar los avances que está teniendo la persona, tal vez en el tratamiento. Entonces, a partir de este siglo XX es que las investigaciones van dirigidas a criterios diagnósticos, en donde se busca precisar las posibles afectaciones cognitivas, cerebrales, y así poder elaborar, después de haber probado, por supuesto, las diferentes intervenciones que se adaptan a los niños o jóvenes en sus diferentes condiciones. Aportación de la neuropsicología a la comprensión de los números. A partir del conflicto mundial se han descrito numerosos trastornos del cálculo, a los cuales nos referimos como acalculias, a los cuales los diferentes neuropsicólogos se tuvieron que enfrentar. Ellos hicieron una recopilación de diferentes estudios de casos, ya que era bastante complicado abordar estos casos, tomando en cuenta de que en ese entonces no existía ni la neuroimagen ni la electroencefalografía, entonces era bastante complicado. Bueno, a partir de los años 70 aproximadamente fue que los neuropsicólogos empezaron a sistematizar los procedimientos y a elaborar concepciones funcionales de los trastornos aritméticos. Y las principales conclusiones a los que ellos llegaron fue que existían diferentes tipos de conocimientos que contribuían a los tratamientos matemáticos. Dentro de estos conocimientos, tipos de conocimientos, encontramos los conocimientos factuales, que era básicamente saber qué es 3 por 2 sin la necesidad de ponerse a hacer cálculos, sin la necesidad de contar, ni hacer un razonamiento demasiado exhaustivo, como que algo más sistematizado. También estaba el conocimiento procedimental, que era poder resolver una multiplicación con llevadas, y también estaba el conocimiento conceptual, que era saber que la suma y la resta eran operaciones inversas. Bueno, a partir de aquí se han descrito numerosas disociaciones articuladas,
en modelos que permiten entender el funcionamiento cognoscitivo asociado a tareas como la lectura o la escritura de los números, los cuales tienen mucho que ver. Además, también asociadas con la transcodificación, la rememoración de los datos aritméticos, el procesamiento de operaciones, etc. Bueno, a partir de aquí, en los años 90, los neuropsicólogos empezaron a tener un avance, ya que las técnicas de neuroimagen empezaron a estar más presentes dentro del ámbito científico y la neuropsicología evolucionó hacia una perspectiva más autofuncional, que relaciona las funciones cognitivas y sus sustratos cerebrales. A partir de aquí, los neuropsicólogos, los datos de los casos que ellos abordaban los sistematizaban mediante un modelo al cual se dio a conocer como triple código, en el cual habían existencia de 3 tipos de representaciones. Dentro de estas representaciones tenemos a la representación analógica, a la representación verbal y a la representación arábiga. Empezando por la analógica, esta tenía que ver con la semántica de los números. Además se menciona que existía una línea mental imaginaria numérica que se trazaba de izquierda a derecha, y bueno, esta representación analógica se ubica en la corteza parietal, exactamente en el surco parietal. Bueno, la siguiente representación es la representación verbal, la cual tiene que ver con las denominaciones de las cantidades numéricas, tiene que ver con la formulación y también con la memorización simbólica verbal. Esta puede tener que ver con las tablas de multiplicar, por ejemplo, y está ubicada en el hemisferio izquierdo, ya que tiene que ver con el lenguaje. Y bueno, la última representación que tenemos es la arábiga, que este era un sistema logográfico visoespacial en el cual tenía que ver con las resoluciones de las operaciones complejas de números bastante grandes que no se podía realizar mentalmente, y este tenía que ver con las áreas occitotemporales de los 2 hemisferios. Dificultades aritméticas, trastornos y discalculia en 3 perspectivas. Durante la última década, los neuropsicólogos, a través del análisis crítico de las definiciones y los datos empíricos relacionados con los trastornos de aritmética y la discalculia, les han dado a los neuropsicólogos, les han llevado a adoptar diferentes perspectivas dependiendo del marco teórico. Bueno, las perspectivas que se pueden encontrar son el enfoque conductual, el enfoque cognoscitivo y finalmente el enfoque neurocientífico. Empezando por el enfoque conductual, este tiene que ver mucho con el rendimiento y con lo que viene siendo también el comportamiento. Este ayuda a determinar si es que una persona, un individuo es portador o no de una dificultad significativa o importante. Bueno, también se menciona que la discalculia tiene un fuerte impacto en lo que viene siendo el aprendizaje y las habilidades matemáticas del individuo. Sin embargo, es importante mencionar que no necesariamente un individuo tiene que tener algún déficit neurológico para contraer la discalculia, para enfrentarse a esta condición, sino más bien la discalculia suele estar presente en personas con una inteligencia normal, con ningún déficit neurológico adquirido, y también que haya sido parte de un contexto, de un ambiente de estimulación constante, es decir, que haya estado constantemente en aprendizaje, lo cual es bastante preocupante, ya que la discalculia es algo a lo que nos podemos enfrentar cualquier persona, sin la necesidad de tener o no un problema, sin la necesidad de haber tenido estimulación o no. Por lo tanto, se han establecido 2 criterios. El primer criterio del enfoque conductual es la comparación intraindividual, la cual lleva al participante en una relación comparativa con un igual, con una persona similar. Esto puede ser, por ejemplo, cuando se calcula el coeficiente intelectual. El otro criterio que se menciona es una medida interindividual de significado de la diferencia del rendimiento. De al menos 2 dominios. Por ejemplo, se aplica una prueba de una puntuación global de aritmética y otra que no incluya dimensiones aritméticas. Entonces, este enfoque conductual ayuda a estimar entre el 3 y el 8% de las proporción de los individuos que presentan problemas en el área de la matemática.
Bueno, en cuanto al enfoque cognoscitivo, este tiene que ver directamente con lo que viene siendo la cognición. Los conceptos se parten a través de una tesis establecida en la cual el comportamiento está regido por representaciones mentales y procedimientos que intervienen sobre estas. Esta perspectiva ha llevado a distinguir diferentes capacidades como lo que viene siendo la atención, la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. Bueno, las debilidades de la memoria de trabajo se encuentran asociadas frecuentemente con los trastornos de aritmética. Los MLD presentan déficit de los tres componentes de la memoria de trabajo, los cuales vienen a ser la dimensión del lenguaje, la dimensión visoespacial y también el centro ejecutivo. Bueno, estas inhiben las informaciones de interferencia y garantizan una flexibilidad del paso de información a otra, lo cual permite una continua puesta al día de lo que son las operaciones mentales, además de los datos en los que se basan. Los LA tienen rendimientos medios en el bucle fonológico y en el ámbito visoespacial. La actualización desempeñaría un papel fundamental y crucial para que se pueda dar un aprendizaje aritmético en los niños, principalmente de los primeros años de educación básica. En este enfoque también es bastante importante describir los trastornos, su naturaleza, su grado, con el objetivo de poder determinar una mayor precisión posible en las dificultades de emitir un pronóstico de evolución y de adaptar en consecuencia los tipos de intervenciones para poder prevenir o remediar estos trastornos. Bueno, para esto se contemplan dos grandes enfoques. El primero, que es el triple código, del cual ya lo había mencionado antes, y el segundo, que es delimitar grupos o perfiles de individuos agrupados de acuerdo a sus similitudes de rendimiento. En estos dos casos se propone a los participantes una serie de pruebas, en una parte aritméticas específicas y en otra parte cognitivas generales, que nos permitan tener una visión amplia de lo que se va a analizar o a estudiar. También se menciona que la memoria de trabajo es más que necesario durante el aprendizaje, ya que todo aprendizaje nuevo se vuelve a activar. Por lo tanto, sería preciso proceder al análisis más refinado de las diferentes situaciones y las capacidades requeridas, tanto aritméticas como también cognitivas. También se menciona que la situación del lenguaje es mucho más compleja, ya que algunas adquisiciones no se podrían efectuar con la ausencia del sistema verbal, de la verbalidad. Entonces, el lenguaje y la correspondencia entre términos implicados en actividades de recuento y enumeración desempeñarían el papel de un mediador entre las capacidades aproximativas innatas y entre la aplicación de habilidades culturales aritméticas. Entonces, el procesamiento de operaciones y la realización de comparaciones precisas son posibles aún en presencia de afasias. Esto se pudo dar a conocer gracias a unos estudios realizados con niños en la Amazonía. Enfoque neurocientífico. Este enfoque se desarrolla en varios apartados. El primer apartado es la perspectiva genética, en el cual se define la discalculia como un trastorno congénito o hereditario. El segundo son los trastornos asociados a síndromes neurológicos o alteraciones cromosómicas, en el cual los estudios de los gemelos homocigotos o heterocigóticos y de niños analizados junto con sus hermanos permiten evaluar la heredabilidad de un carácter. También se menciona que las diferencias entre los individuos proceden a la vez de determinantes genéticos y también de las influencias del entorno en el que viven estos niños. En esta parte también se habla de analizar los trastornos del neurodesarrollo. En tales casos, los bajos rendimientos en aritmética se asocian a varios trastornos como puede ser el síndrome de Turner, el síndrome de cromosoma X frágil, el síndrome de Williams y demás. Entonces, su estudio revela problemas específicos ya que el desarrollo de los individuos no se efectúa nunca de manera normal, a diferencia de lo que sucede en los trastornos que son adquiridos, lo cual le permite tener a los neuropsicólogos un contraste, se podría decir, o una diferenciación en lo que sucede con las personas que
nacen con estos trastornos, las dificultades que enfrentan estas personas, y por otro lado a las personas que no nacieron con ningún trastorno, pero de la misma manera enfrentan diferentes dificultades. También se menciona que los trastornos que afectan a las matemáticas o algún subtipo de discalculia se producirán a raíz de un déficit de habilidades visoespaciales. Un instrumento de evaluación muy utilizado dentro de este enfoque neurocientífico es la línea numérica. Esta línea numérica, como vamos a poder ver en las siguientes imágenes, primero se presenta una representación simbólica donde están separados dos números mediante la línea numérica. Entonces lo que tiene que hacer el paciente es representar esto de una manera no simbólica o viceversa. Entonces esta prueba puede reflejar la organización mental que tiene el paciente con respecto a los números, y también la prueba de esta línea numérica ayuda a analizar la capacidad que tiene el individuo para completar una escala lineal, que es la que estamos poniendo en la línea numérica, cuyos valores se encuentran equidistantes, es decir, separados por esta línea, ya que muchas personas tienen dificultades en esta parte. Entonces, la estimación mejora con la edad, con el grado de escolarización, y se va aplicando esta prueba frecuentemente para poder analizar la capacidad que va adquiriendo poco a poco la persona que antes tenía dificultad en representar los valores que se encuentran equidistantes. ¿Cuándo y cómo intervenir? Es muy importante tomar en cuenta que primero no se ha llegado a generalizar totalmente esto, ya que es caso por caso, depende del contexto del paciente al que se le vaya a abordar con las diferentes técnicas, y es muy importante que el neuropsicólogo tenga en cuenta la perspectiva que va a tomar, cuál perspectiva va a tomar en base al marco teórico, en base al contexto del paciente, haciendo diferentes pruebas que permitan ver en realidad en qué estado se encuentra este paciente, y a partir de esto escoger una perspectiva que pueda ayudarlo. De esta manera también hay que aplicar las herramientas en base al avance que tenga el paciente. Puede haber herramientas que funcionen, otras que no. Como digo, no es algo que se pueda generalizar, no es algo que sea muy puntual, que esta estrategia va a funcionar o que esta herramienta va a funcionar. No es así. Hay que ir abordando diferentes herramientas, dando diferentes estimulaciones que le puedan ayudar al paciente, y evaluar esto o cambiar de herramientas en base a su avance o al proceso que esté teniendo el paciente como tal. Bueno, para terminar es muy importante mencionar que conocer las perspectivas para poder abordar los diferentes casos de problemas con la aritmética, la matemática o el procesamiento de números es indispensable para un neuropsicólogo, además de que, como se mencionó al principio, no ha habido tanta investigación en este campo, y sería muy importante poder, en base a lo ya investigado, en base a las conclusiones ya dadas, poder seguir progresando en la investigación de estos casos, ya que sí se puede dar un mejoramiento bastante significante si es que se sigue investigando, si es que se sigue experimentando, abordando los diferentes casos, comparando y contrastando los casos que se vayan dando en este ámbito. Y bueno, para concluir, las perspectivas son bastante importantes, y el enfoque conductual se puede concluir como que permitió establecer pruebas, los umbrales de rendimiento y los grupos de individuos que presentan los mismos patrones de rendimiento a través de los cuales se hacen las diferentes pruebas. El enfoque cognitivo, que ha contribuido a determinar las representaciones mentales y los procesos que intervienen en las dificultades de los trastornos. Y finalmente el enfoque neurocientífico, el cual agrupa los estudios que tienen en cuenta las dimensiones genéticas y también sus consecuencias, así como la aportación de los análisis del fundamento normal o alterado, lo cual es bastante importante, ya que la genética también juega un rol que es importante considerar en estas condiciones. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Neuropsicología del traumatismo cráneoencefálico pediátrico. El traumatismo cráneoencefálico tiene características relevantes y consecuencias neuropsicológicas que se han estudiado más en adultos que en niños. El cerebro infantil se encuentra en una etapa de desarrollo muy activa.
Los sujetos de edades pediátricas son propensos a tener una lesión después de un traumatismo cráneoencefálico y sus características anatómicas pueden ser afectadas. Primarias y secundarias. Las primarias se determinan por el lugar de impacto, dirección, por la fuerza, intensidad o resistencia tisular. Tres de estas son la aceleración lineal laterolateral, aceleración lineal fronto-occipital y síndrome del niño sacudido. En las secundarias se produce inmediatamente después de la primaria. Son la lesión primaria o el daño provocado en el encéfalo y que a menudo es irreversible. Los mecanismos de esta lesión son las lesiones de cuero cabelludo, las fracturas de cráneo, las heridas encefalocraneales o lesiones focales y lesiones cerebrales. Y secuelas cognitivas en el traumatismo cráneoencefálico en edades pediátricas trae consigo depender de la severidad del trauma, es decir, de la ubicación de la lesión, la edad, el tiempo, el accidente y el cómo afectaron estas funciones cognitivas, por ejemplo, la memoria. El propósito de este es una evaluación neuropsicológica para conocer las consecuencias de este en edades pediátricas y establecer objetivos específicos para realizar una rehabilitación neuropsicológica. Se toman en cuenta el área, la prueba y la edad, que en el área pueden estar los procesos neuropsicológicos de preescolares, la inteligencia, la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la psicomotricidad y también la parte emocional. En cuanto a una rehabilitación cognitiva conductual neuropsicológica del traumatismo cráneoencefálico pediátrico, se ha demostrado que esta rehabilitación neurocognitiva tiene buenos resultados a personas con lesiones cerebrales. Dentro de esta rehabilitación existen dos técnicas de manejo psicoterapéutico como la restauración y la sustitución. El papel de la familia en una persona para la rehabilitación cognitiva del traumatismo cráneoencefálico pediátrico tiene un impacto significativo, ya que no solo para quien lo sufre, sino para la familia, amigos y personas cercanas, la familia juega un papel importante en el hecho de ayudar a esta persona a rehabilitarse. La encefalitis es un proceso inflamatorio difuso del parénquima cerebral que se encuentra asociado con evidencia de disfunción de este órgano. La incidencia es variable, pero por lo general este oscila entre el 3,5 y el 7,4 por cada 100.000 pacientes del año. La etiología de la enfermedad puede dividirse en dos tipos principales. La autoinmune, que está mediada por una respuesta autoinmune aberrante que puede ser causada por una infección viral reciente o también por alguna vacunación. Un ejemplo de esto sería una encefalitis diseminada aguda, la cual ocurre como resultado de múltiples lesiones inflamatorias causadas por una desmielinización dentro del sistema nervioso central, y también la encefalitis relacionada con una infección. Esta es una consecuencia directa de agentes patógenos virales, bacteriales o parasitarios, y al respecto se han identificado más de 100 diferentes patógenos posibles. Entre los virus tenemos herpes, arbovirus, rabia, paperas, sarampión, rubiola, nipah, virus JC, enterovirus, virus de la inmunodeficiencia humana, influenza, etc. Entre las bacterias encontramos Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Neisseria meningitis, Mycoplasma pneumoniae, Listeria monocytogenes, Clamidia, Borrelia burgdorferi, Leptospira, Coxiella burnetii, entre otras.
Y en parásitos tenemos amibas, hongos, Cryptococcus candida, entre otros. Una forma frecuente de transmisión es mediante una zoonosis. Es el caso de los insectos, que pueden ser un medio para la entrada de un virus al organismo. El patógeno bacterial o viral no solo debe sobrevivir, sino que también este debe multiplicarse en el tejido del huésped para así poder obtener una masa crítica de cantidad suficiente para invadir el sistema nervioso central. Después de unirse y colonizar al huésped, el patógeno debe viajar y entrar al sistema nervioso central. Una vez que el patógeno entra a este, desencadena una reacción inflamatoria. Asimismo, muchas células cerebrales secretan moléculas proinflamatorias en respuesta a un patógeno. En otras palabras, la presencia de un virus en la célula huésped dispara una respuesta inmunológica para así destruir las células infectadas en el sistema nervioso central. Este proceso minimiza la propagación del virus, pero causa la muerte celular. Los síntomas durante la fase aguda incluyen una tríada de fiebre, dolor de cabeza y alteraciones del nivel de conciencia. También otras manifestaciones comunes son los signos neurológicos focales o difusos, movimientos anormales, déficit cognitivos y síntomas psiquiátricos. Las secuelas de la enfermedad pueden ser de tipo motor, cognitivo y psiquiátrico, por lo cual es importante atender medidas de prevención y así poder desarrollar estrategias efectivas de una buena rehabilitación. El diagnóstico de la encefalitis requiere una evaluación completa que incluya una historia clínica, estudios de laboratorio, exámenes de neuroimagen, electroencefalogramas, exámenes neurofisiológicos y una prueba desarrollada para identificar el agente causal específico. En la encefalitis, la intervención temprana es muy necesaria para de esta manera poder interrumpir el proceso patogénico, preservar el tejido cerebral y también llegar a permitir la restitución de diferentes funciones alteradas. En la mayoría de los casos, el tratamiento suele incluir medicamentos como antivirales, corticosteroides, anticonvulsivos, neurolépticos o antipsicóticos. Las familias de pacientes que han tenido algún tipo de daño cerebral atraviesan por una serie de dificultades que sobre todo incluyen confusión, incertidumbre, tensión, una gran carga, dificultades emocionales, insuficiente acceso a fuentes de apoyo y afectación de las relaciones interfamiliares. Es por este motivo que, con el fin de brindar un apoyo a las familias y de esta manera lograr un adecuado involucramiento en el proceso de la rehabilitación, se han diseñado programas psicoeducativos que brinden información que les permita comprender la naturaleza del daño y de esta manera les ayude a encontrar sentido en una nueva situación a la que se enfrenta. Y también proveer apoyo familiar o, si fuese necesario, una terapia familiar formal. El encéfalo humano puede resultar dañado de distintos modos, como estos pueden ser traumatismos craneales, trastornos vasculares, trastornos degenerativos, exposición a tóxicos, procesos infecciosos, neoplasias, anoxias, trastornos metabólicos y endocrinos, y también puede ser carencias nutricionales. Todos estos son capaces de dañar las estructuras neuroanatómicas y de alterar el funcionamiento neurológico. Los traumatismos craneales cerrados o los traumatismos cráneoencefálicos son el tipo más frecuente de daño cerebral adquirido. El trastorno cráneoencefálico, denominado también como epidemia silenciosa, es una de las primeras causas de muerte y discapacidad en Estados Unidos. Una lesión encefálica altera el funcionamiento cognitivo, físico, emocional y también conductual. El resultado a largo plazo abarca desde la recuperación completa hasta el deterioro grave y la discapacidad. Aunque la mayoría de las personas que sufren de un traumatismo cráneoencefálico se recuperan, otro número considerable de personas sufren discapacidades neuropsiquiátricas permanentes cada año. También encontramos déficits físicos, cognitivos, conductuales y emocionales que resultan en una discapacidad notable y que causan un estrés significativo en las familias de estos pacientes.
Ahora vamos a hablar de la epidemiología y los factores de riesgo. Las causas más frecuentes del traumatismo cráneoencefálico son las caídas en un 35,2% y accidentes de tráfico en un 17,3%. Los golpes contra objetos un 16,5%, agresiones un 10% y otras causas o causas desconocidas un 21%. Todo esto componen los causas restantes. Los hombres en su mayoría sufren traumatismo cráneoencefálico con una tasa de 1,4% más veces que las mujeres, y estos son ingresados con una frecuencia de casi el doble. Una base de datos de todo el país usada para estimar la incidencia y características de las personas con daño cerebral encontró que las tasas más elevadas se producían en familias con los niveles de ingresos más bajos, o sea, personas de bajos recursos. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. El traumatismo cráneoencefálico es un conjunto de trastornos. El daño se puede producir como resultado de las fuerzas ejercidas sobre el encéfalo en el momento de la lesión, conocida como lesión primaria, y de procesos fisiológicos posteriores, como pueden ser el edema o hipoxia, que esto va desencadenando la lesión inicial. Estos últimos se clasifican como lesiones secundarias. El daño puede ser focal, difuso o pueden ser ambos. El daño focal es típicamente el resultado de una contusión o lesión tipo masa. Con más frecuencia se origina en lesiones por contacto como caídas o golpes en la cabeza y resulta en fracturas del cráneo y hematomas. El daño difuso afecta a múltiples estructuras neurológicas. Aquí se observa con más frecuencia en lesiones que implican fuerzas de aceleración o desaceleración o rotacionales. Hay nuevas técnicas que entre estas son el tensor de difusión, la imagen ponderada de susceptibilidad, la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética funcional y la difusión con resolución de gran angular. Todas estas únicamente están disponibles en centros académicos de investigación y estas ayudan a identificar con más precisión las alteraciones estructurales y funcionales que son siguientes al traumatismo cráneoencefálico. Además de las lesiones primarias, puede producirse más daño como resultado de las complicaciones asociadas al traumatismo cráneoencefálico, que estas son denominadas lesiones secundarias. Aparecen hematomas debido a hemorragias de vasos lacerados, que se desarrollan edemas cuando aumenta la cantidad del agua inter- y o intracelular debido a fuerzas mecánicas directas o variaciones de la permeabilidad celular. Como el cráneo de los adultos está fijo y no es capaz de expandirse, los hematomas y el edema se elevan, lo que provoca aún más daño neurológico cuando las estructuras circundantes, o sea, las más blandas, resultan deformadas. La plasticidad del encéfalo o neuroplasticidad produce cambios estructurales y organizativos, que resultan en la recuperación de la función. El hipocampo mantiene la capacidad de generar neuronas nuevas a partir de células progenitoras en la circunvolución dentada. Las estructuras corticales supervivientes se ocupan de la función de las áreas dañadas. En el caso del traumatismo cráneoencefálico leve, los síntomas se resolverán por lo habitual en los 6 meses posteriores a la lesión. En los traumatismos cráneoencefálicos moderados y graves, la mayor recuperación tiene lugar típicamente en los primeros 1 y 2 años posteriores a la lesión. No obstante, la recuperación puede continuar a un ritmo progresivamente más lento durante muchos años después de la lesión. El traumatismo cráneoencefálico se clasifica típicamente en leve, moderado y grave, como podemos observar en la siguiente tabla. Entonces, basándose principalmente en la duración del estado mental alterado, incluido el grado de capacidad de respuesta y la duración de la alteración de la memoria. Ahora vamos a hablar de las características clínicas. La edad, una lesión previa, el consumo de alcohol y los trastornos concomitantes como hipoxia o hipertensión contribuyen también al grupo específico de déficit observado. En términos generales, el traumatismo cráneoencefálico provoca déficits cognitivos, cambios de personalidad y conductuales, y también trastornos psiquiátricos. Los dominios de la atención, la memoria y el lenguaje y las funciones ejecutivas son los más afectados típicamente. Ahora vamos a hablar de los problemas cognitivos. Como podemos observar en la siguiente tabla,
La alteración de la atención es uno de los problemas más frecuentes asociados con los traumatismos cráneoencefálicos, que afectan al sistema reticular activador y la sustancia blanca prefrontal, o la de conexión. Los problemas de memoria también son frecuentes tras los traumatismos cráneoencefálicos. La duración de la amnesia postraumática, la incapacidad de recordar información presentada después del accidente, se correlaciona con la gravedad de la lesión. Aunque algunos pacientes tienen un periodo de amnesia retrógrada, que esta es la incapacidad de recordar información adquirida antes del traumatismo, los problemas con la adquisición, el almacenamiento y la recuperación de información nueva son más frecuentes. Las alteraciones del lenguaje resultan del daño de áreas frontales y temporales. La naturaleza de los déficits dependerá de la localización y la extensión de la lesión. Ahora, los cambios de personalidad y comportamiento. Los cambios del comportamiento y la personalidad que siguen al traumatismo cráneoencefálico, especialmente cuando hay afectación del lóbulo frontal, son más invalidantes que las alteraciones cognitivas, como podemos observar en esta tabla. Estas limitan la capacidad del individuo de participar en el tratamiento. Son fuente de un gran estrés para las familias y los cuidadores. Pueden impedir que la persona vuelva a casa y al trabajo. Los déficits en la modulación del afecto, el conocimiento de uno mismo y el autocontrol derivan en comportamientos socialmente inapropiados. Los estallidos de ira y cambios bruscos del ánimo, a menudo disfóricos, son frecuentes con el daño de los lóbulos temporales. Puede aparecer afecto plano e indiferencia, belicosidad y agresividad, infantilismo, euforia y jocosidad, anómala, irritabilidad y menor tolerancia a la frustración, desinhibición y falta de empatía, que interfieren en las relaciones sociales normales. Y esto va a traer problemas relacionales sociales. Como siguiente punto tenemos a los trastornos psiquiátricos. Los trastornos psiquiátricos, especialmente los afectivos, son más frecuentes en las personas con traumatismo cráneoencefálico que en la población general. Se asocian con tiempos de recuperación más prolongados, con un peor pronóstico y con tasas de mortalidad más altas que en aquellos que solo han sufrido un traumatismo cráneoencefálico, pero que carecen de estos trastornos psiquiátricos. La depresión es el trastorno psiquiátrico más frecuente en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico, con una tasa de frecuencia entre el 26 y el 77%. Las personas con traumatismo cráneoencefálico tienen un riesgo mayor de ideas e intentos de suicidio y un suicidio consumado. El traumatismo cráneoencefálico y suicidio comparten factores de riesgo, como son la edad, de mitad edad hasta la adolescencia y de la mitad adulta hasta mayores. En sexo, como pueden ser los hombres más que las mujeres, el nivel socioeconómico o menor presencia de consumo de drogas o alcohol y alteraciones psicológicas, como podemos observar en la siguiente tabla, que nos detalla a mayor comprensión. También encontramos trastornos de ansiedad en todas las fases de la recuperación de estos pacientes, inmediatamente después de la lesión, en la fase posaguda y en aquellos que tienen problemas persistentes. Con los traumatismos cráneoencefálicos se ha observado trastornos de ansiedad generalizada, crisis de angustia, trastorno obsesivo-compulsivo y un trastorno de estrés postraumático. El alcohol podría ser un factor contribuyente en una mayoría de casos del traumatismo cráneoencefálico. Una alcoholemia elevada en el momento de la lesión se asocia con ingresos más prolongados a un periodo de agitación más largo. Un deterioro cognitivo mayor en el momento del alta y un peor resultado global. El consumo de alcohol y de drogas van a contribuir a la aparición de síntomas psiquiátricos y van a empeorar los síntomas existentes, especialmente los asociados con el traumatismo cráneoencefálico. Ahora vamos a hablar sobre los diagnósticos. El diagnóstico de los trastornos psiquiátricos siguientes al traumatismo cráneoencefálico pueden ser complicados, ya que muchos trastornos pueden preceder a la lesión. Además que hay un alto grado de solapamiento entre los síntomas de los trastornos mentales y las alteraciones cognitivas y conductuales, que van a seguir al traumatismo cráneoencefálico. Muchos de los factores de riesgo del traumatismo cráneoencefálico relativos al sexo, a la educación, el estatus socioeconómico
y el consumo de drogas y otras sustancias son factores de riesgo de múltiples trastornos mentales primarios. El DSM-5 recoge varios trastornos mentales debido a otra enfermedad médica y los clasifica según el grupo correspondiente del trastorno mental, como vamos a poder observar en esta tabla. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación. Se debe hacer una evaluación muy bien detallada al paciente con traumatismo cráneoencefálico, que van a ser enfocados en los síntomas, ya que al paciente le afecta a sus relaciones interpersonales, las interacciones familiares, la capacidad laboral y la de ocio. Se recomienda además la inclusión de familiares y otras fuentes de información confirmadoras, como el historial médico y los informes policiales, en todo el proceso de evaluación, porque la obtención de la anamnesis será difícil en muchas personas con traumatismo cráneoencefálico, debido a problemas de memoria y conciencia del déficit. Esta evaluación comienza con los antecedentes médicos, muy bien detallados, incluidos el nacimiento, el desarrollo, y también se revisa la historia de la lesión y el proceso de recuperación consiguiente. Hay que identificar el origen de la lesión, por ejemplo, si es de un accidente de tránsito, una caída o alguna agresión. También su tipo, si es abierta o cerrada, focal o difusa, la gravedad, la presencia, la duración y la localización de complicaciones, por ejemplo, si es una fractura craneal, contusiones cerebrales, hematomas estructurales. Al igual que en todas las evaluaciones psiquiátricas, se repasan los antecedentes médicos respecto a problemas psiquiátricos, lesiones neurológicas, consumo de alcohol, drogas y otras sustancias, como también la demencia, trastornos epilépticos, TDA y discapacidad del aprendizaje. A través de los antecedentes sociales se identifican el nivel educativo y los logros laborales, las fuentes de apoyo familiar y social, los problemas legales, los académicos, laborales o sociales, también como el ajuste emocional, el temperamento, los mecanismos de afrontamiento y los antecedentes familiares. Se revisan los medicamentos actuales, como antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsivos, estimulantes y todos estos, ya que algunos afectan a la cognición y el comportamiento. Finalmente, la evaluación psiquiátrica intenta generar el conocimiento de la línea temporal del desarrollo de síntomas psiquiátricos, relativa a la naturaleza del traumatismo cráneoencefálico. Cambios en el afecto, el comportamiento, la cognición, la contribución de la personalidad premórbida al comportamiento o posterior a la lesión, y la interfase entre la lesión y los síntomas psiquiátricos, como podemos observar en esta imagen. El objetivo no es solo identificar qué síntomas están presentes, sino también comprender cómo esos síntomas interaccionan entre sí e interfieren en los intentos de la persona de reintegrarse al mundo que la rodea. Ahora vamos a hablar sobre los tratamientos. Los objetivos de una rehabilitación eficaz son restablecer tanto parte del funcionamiento previo como sea posible, aportar a la persona estrategias adaptativas y herramientas cuando no sea posible la restauración plena de la función, y reintegrarla en su entorno personal, familiar, social y laboral. El logro de estos objetivos requiere la colaboración entre múltiples especialistas a lo largo de la rehabilitación, aguda y posaguda. El psiquiatra es crucial en el tratamiento del paciente, ya que éste va a tratar los síntomas neuropsiquiátricos individuales del paciente con una combinación de fármacos y psicoterapia. Es esencial fijar objetivos realistas y transmitir la esperanza de que son asequibles para ayudar al paciente a recuperar los sentimientos de independencia y competencia que a menudo están comprometidos. Con el fin de lograr estos objetivos, el psiquiatra tiene que colaborar con los demás profesionales del equipo del paciente, como son los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los neuropsicólogos, los trabajadores sociales, especialistas en rehabilitación laboral y coaching vital. Ahora vamos a hablar sobre los medicamentos. Antes de introducir nuevos medicamentos, hay que eliminar posibles causas médicas y modificar el entorno y complementar las intervenciones psicosociales, como podemos ver en esta imagen. Además, es necesario abordar las anomalías de las concentraciones sanguíneas de sodio, amoníaco o glucosa y revisar los medicamentos para asegurarse de que se han alcanzado los niveles terapéuticos o que los fármacos repetidos o innecesarios han sido suspendidos o reducidos.
Se elegirán los fármacos que tengan menos probabilidad de reducir el umbral epiléptico o causar sedación, como podemos ver en esta imagen. Como los pacientes con traumatismo cráneoencefálico son más sensibles a los efectos secundarios de los medicamentos, se recomienda una estrategia de comenzar con poco y subir poco a poco, como en esta imagen. Es decir, empezar por dosis de la mitad a una tercera parte de la dosis usada clásicamente y aumentarla despacio hasta lograr los efectos terapéuticos. Debido a la naturaleza cambiante del encéfalo en recuperación, siempre es necesario reevaluar continuamente los psicotrópicos. El juicio clínico y un análisis de riesgos y beneficios serán precisos para determinar cuánto tiempo deben mantenerse los medicamentos, una vez logrados los efectos deseados. Uno de estos medicamentos son los antidepresivos. Se prefieren los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, en sus siglas ISRS, porque influyen en la regulación del sueño, las cefaleas, la actividad sexual, la depresión, la ansiedad, el apetito, el nivel de alerta, la vigilancia, la distraibilidad, los sistemas de recompensa neuronales y la memoria operativa. Además de tratar la depresión, los ISRS son eficaces para el malestar psicológico, la ira, la agresividad, la velocidad psicomotora, la eficiencia cognitiva global y varios tipos de problemas de memoria. Hay indicaciones de que el uso de fluoxetina tras el accidente cerebrovascular isquémico podría estar relacionado con una mayor recuperación motora. Hay que ser cautelosos a la hora de prescribir un ISRS, debido a los síndromes de exceso de serotonina y el riesgo de síndromes de abstinencia. Si se usan dosis altas o múltiples compuestos serotoninérgicos, existe el riesgo de causar un síndrome serotoninérgico, con alteración del estado mental, anomalías neuromusculares, alteraciones de la función autónoma, agitación, mioclonia, hiperreflexia, sudoración, temblores, diarrea y falta de coordinación. Otro medicamento son los ansiolíticos. Entre estos está el benzodiazepinas. Aunque las benzodiazepinas se usan habitualmente para tratar la ansiedad en pacientes sin traumatismo cráneoencefálico, no se recomienda por lo general su uso a largo plazo en pacientes con el mismo, ya que la corta semivida de la lorazepam hace que sea eficaz para la agitación o la ansiedad aguda. Sin embargo, puede aumentar significativamente la sedación o empeorar más la memoria y la función motora, y así provocar desinhibición conductual. Otro medicamento son los antiepilépticos. Los fármacos antiepilépticos se usan para prevenir crisis después de un traumatismo cráneoencefálico. Las recomendaciones actuales de uso profiláctico indican que deben suspenderse si no se observan crisis epilépticas en la primera semana siguiente a la lesión. Otro medicamento son los antipsicóticos. La psicosis fuera del síndrome confusional es inusual en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico. Los antipsicóticos se usan con más frecuencia para controlar la agresividad en pacientes con daño cerebral. Las indicaciones de ese uso son agitación con psicosis o sin esta, agitación o furia extremas y manía asociada al traumatismo cráneoencefálico. Estos fármacos, junto con las benzodiazepinas de acción corta como la lorazepam, son eficaces para controlar rápidamente a la agitación aguda. Los estimulantes. Los trastornos de la atención y el nivel de alerta contribuyen en ocasiones a las alteraciones conductuales. Los fármacos que aumentan la dopamina, los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los antidepresivos activadores se usan habitualmente para mejorar el nivel de alerta, la velocidad de procesamiento de la información, las funciones ejecutivas, la memoria, el lenguaje, la atención, la apatía, la irritabilidad, la impulsividad y el cansancio. Ahora vamos a hablar sobre las intervenciones ambientales. Construir un ambiente protésico ayuda a compensar los problemas cognitivos resultantes del traumatismo cráneoencefálico. Los horarios diarios, ayudas para la memoria, ordenadores, teléfonos inteligentes, dar señales y pistas, la resolución proactiva y colaborativa de problemas son ejemplos de intervenciones de apoyo que reducen la demanda sobre un sistema cognitivo comprometido y que van a aumentar las oportunidades del paciente del éxito y autocontrol. Ahora vamos a hablar de la rehabilitación cognitiva.
Múltiples estudios respaldan la eficacia de la rehabilitación cognitiva en el reentreno del funcionamiento cognitivo después de un traumatismo cráneoencefálico. Concluyeron que hay indicios sustanciales a favor del entrenamiento en atención, es decir, ejercicios graduales para estimular la atención. En la rehabilitación postaguda del traumatismo cráneoencefálico, así como de retroalimentación, autocontrol, autorregulación y uso de estrategias, es decir, estrategias metacognitivas, para promover la generalización de la rehabilitación cognitiva a las habilidades del mundo real. Ahora vamos a hablar de la psicoterapia. Las misiones esenciales de la psicoterapia en pacientes con traumatismo cráneoencefálico son mantener la esperanza durante el proceso de recuperación, proceder al duelo por las pérdidas que hayan tenido lugar, identificar los puntos fuertes y recursos existentes, y restablecer un concepto de uno mismo que incorpore los cambios impuestos por el daño cerebral. La terapia cognitivo-conductual podría ser más apropiada para trabajar con supervivientes del traumatismo cráneoencefálico que las terapias más clásicas orientadas hacia la introspección. La investigación de resultados ha encontrado que la terapia cognitivo-conductual resulta eficaz para aumentar el bienestar emocional. Los terapeutas tienen que ser activos y directivos en la terapia. La educación sobre el impacto del daño cerebral, el proceso de recuperación, el manejo de síntomas y la participación del paciente en el proceso de recuperación son importantes para el paciente, su familia y sus cuidadores. La psicoterapia es útil para tratar la reacción psicosocial ante los problemas cognitivos, conductuales y psiquiátricos que provocan los traumatismos cráneoencefálicos. Hola amigos, en esta siguiente parte hablaremos acerca de los correlatos psiquiátricos y consecuencias de los malos tratos y la negligencia. Tipos de malos tratos y negligencia. La ley federal y estatal de los Estados Unidos dan a conocer diversos tipos de maltrato y negligencia hacia niños y ancianos, los cuales incluyen maltrato físico, emocional, psicológico e Pero, ¿qué es el maltrato o la negligencia infantil? Según la CAPTA, los malos tratos y negligencia infantil los define como cualquier acto reciente o ausencia de actuación por parte de un progenitor o cuidador, que resulta en la muerte, daño físico o emocional grave, y explotación sexual. En Estados Unidos, la publicación pionera del Dr. Henry acuñó el término síndrome del niño baleado, en el cual se describió un hallazgo compatible con un patrón de maltrato, en el cual existía la múltiple evidencia de fractura ósea en diversas áreas de consolidación, las cuales indicaban la evidencia existente de que había maltrato infantil. Los malos tratos emocionales. Continuando con el tema de maltrato emocional, encontramos que el daño mental ejercido hacia un niño puede tener un efecto permanente a largo plazo sobre su desarrollo. Por ello, es importante reconocer que el maltrato emocional acompaña en ocasiones al maltrato físico, sexual o incluso a la negligencia. Pero es posible que se produzca totalmente de forma independiente de otra manera de maltrato. Definición de malos tratos emocionales. De acuerdo al Comité de los Malos Tratos y Negligencia Infantil de la American Academy of Pediatrics, los malos tratos emocionales se definen como malos tratos psicológicos de un patrón repetido de interacciones dañinas entre padres y el niño que se convierte en la forma típica de la relación. En algunas situaciones el patrón es crónico, mientras que en otras situaciones, estas interacciones perjudiciales solo se producen cuando existe un desencadenante específico, o un factor potenciador. Un diagnóstico que puede encontrarse en los niños víctimas de malos tratos es el trastorno de apego reactivo, el cual se define como un patrón constante de comportamiento inhibido emocionalmente retraído hacia los cuidadores. Por otro lado, presentan alteración social y emocional, lo que impide la oportunidad de generar un apego estable. Es posible que el daño sufrido por el niño no sea tan obvio como los signos externos que son visibles, como el maltrato físico, y es por esto que se debe realizar un diagnóstico psiquiátrico o psicológico relacionado al maltrato emocional con el fin de establecer una conexión causal entre el trastorno del niño y el comportamiento ilícito de los padres o cuidadores. Dentro de las manifestaciones de los malos tratos encontramos 1.
La perversión, que alienta el desarrollo de comportamientos inadecuados. 2. Degradación. Se da rechazo o humillación. 3. Ignorancia. No se da una respuesta emocional. 4. Crianza inconsciente. 5. Aislamiento. Se limita o prohíbe interacción. 6. Rechazo. Evitar al niño o incluirlo en diversas actividades. 7. Aterrorizar, intimidar o amenazar al niño. 8. Ser testigo de violencia o crueldad. Aquí se da una exposición a la violencia doméstica. Negligencia. Se define como cualquier acto reciente o ausencia de actuación por parte de un progenitor o cuidador que resulta en la muerte, daño físico, daño emocional grave o explotación sexual. La negligencia es más complicada de detectar ya que no muestra marcas detectables como hematomas o cicatrices. La negligencia cuenta con 5 tipos diferentes que se detallan a continuación. Tipos de negligencia. Negligencia emocional. Aquí no se ven abastecidas las necesidades emocionales del niño aptos para su desarrollo y crecimiento. Negligencia física. Aquí las necesidades físicas del niño no se ven satisfechas debido a incapacidades económicas. Negligencia médica. Se da cuando el progenitor no utiliza adecuadamente, rechaza, o ignora las enfermedades o problemas de salud del niño. Negligencia educativa. El progenitor permite el absentismo escolar crónico o no escolariza al niño. Aumento de peso insuficiente, se da lo que se conoce como API, interrupción significativamente prolongada de un aumento de peso apropiado, comparado con los parámetros normales. Por otro lado, aquí es en donde el niño puede desarrollar apego. Factores de riesgo. Existen ciertos factores de riesgo que ponen en mayor vulnerabilidad a ciertos niños que otros. Entre ellos encontramos, morbilidad del niño, entorno cultural, violencia familiar, estatus socioeconómico, enfermedad mental o física, o que sus progenitores hayan sufrido de malos tratos físicos. Estos factores de riesgo suelen agruparse en 3 grupos distintos, siendo estos los siguientes. Factores de riesgo asociados con el niño. Los niños con ciertos tipos de enfermedades o deficiencias, lactantes prematuros o con algún tipo de discapacidad suelen ser más difíciles de cuidar por lo que puede que se supere las capacidades de cuidado de sus progenitores. Factores de riesgo asociados con la familia. Aquí se incluye el consumo de drogas, enfermedades mentales, falta de madurez, y antecedentes de malos tratos. Características ambientales. Se incluyen la violencia familiar, violencia comunitaria y la pobreza. En los ambientes familiares en donde la violencia es común, esta tiende a ser una respuesta aceptable. Características clínicas de los malos tratos y la negligencia. Malos tratos físicos. Aquí se debe tomar en cuenta valoraciones que deben incluir la anamnesis, que es un proceso de investigación clínica. También se debe incluir una exploración física, una evaluación de desarrollo, y pruebas analíticas relacionadas. Los tipos de lesiones más comunes son hematomas subdurales, hemorragias retinianas, y hemorragias subaracnoideas. En cuanto a los malos tratos emocionales, son considerados como agresiones sobre la psique del niño. Los síntomas más comunes que se dan aquí son ansiedad, consumo de drogas, trastornos del sueño y la conducta alimentaria, relaciones alteradas, autoestima baja, malos mecanismos de defensa, problemas académicos, tendencias suicidas y desarrollo del apego, con consecuencias negativas en base a su empatía. Negligencia. Las características de la negligencia se basan en la privación de las necesidades básicas del crecimiento y desarrollo del niño, por lo que pueden presentar signos y síntomas conductuales, cognitivos, o del desarrollo. Aquí existen ciertas alertas que requieren de la presencia de un profesional en el área de salud mental. Estas alertas son malnutrición, hiponutrición, problemas dentales, mala higiene, enfermedades avanzadas no tratadas, y la forma de negligencia más crónica es el abandono, ya que la víctima desarrolla incapacidad de formar lazos emocionales, apego saludable, ausencia de conexiones sociales, expresiones empáticas y futuros comportamientos criminales y antisociales.
Tratamiento. Aquí la identificación precoz, la intervención y el tratamiento son componentes críticos para minimizar las consecuencias a largo plazo que conlleva lo que hemos visto anteriormente. La perspectiva de la integración ecológica que fue introducida por Belsky propone un desplazamiento en el paradigma terapéutico de los progenitores o cuidadores a una estrategia que pone el acento en los factores de riesgo ambientales y del niño. Por otro lado, existen dos tipos de tratamiento que se describen a continuación. Tratamiento parental. Aquí se ve necesaria la terapia individual para abordar los antecedentes de malos tratos del progenitor por su cuidador. Otro tratamiento útil es la psicoterapia, que se usa para aumentar el conocimiento propio sobre los malos tratos. También busca enseñar mecanismos de defensa y proporcionar apoyo emocional. Otro tratamiento que se ve involucrado aquí es el apoyo social. En el tratamiento del niño, existe una valoración del nivel de desarrollo del niño en el momento del acontecimiento traumático, esto, por parte del clínico. Otro método es la psicoterapia, la cual busca ayudar al niño en la función relacional, ocuparse de problemas de confianza, y animarlo. Malos tratos y negligencia hacia los ancianos. A pesar de las diferencias de su significado entre estados, la mayoría incluye 5 elementos primordiales que son: inducción de dolor o lesiones, inducción de daño emocional o psicológico, agresión sexual, explotación material o económica y negligencia. Los ancianos también pueden sufrir autonegligencia en su mayoría de edad, por lo que su capacidad de cuidar de sí mismos resulta limitada por condiciones físicas y mentales. Epidemiología y factores de riesgo. Los daños hacia ancianos vulnerables pueden ser ejecutados por parte de un cuidador o una persona de confianza, probablemente debido a la incapacidad de insatisfacer las necesidades básicas del anciano. Los factores de riesgo asociados con los malos tratos hacia los ancianos incluyen un deterioro cognitivo, problemas de comportamiento, enfermedad psicológica, mala salud física, economía baja, y escaso apoyo social. Detección y notificación. La detección de los signos y síntomas de malos tratos puede ser sutil, y estar cubierta por enfermedades o debilidad característicos en esa edad. Para los ancianos, los hospitales pueden ser su única fuente de ayuda, por lo que profesionales del área de la salud, tanto psicólogos como médicos, deben alertar inmediatamente de estas situaciones. Tratamiento. El tratamiento incluye cuidados de las heridas en las úlceras por presión, promocionar una nutrición adecuada, ayudar con la higiene personal. Por otro lado, es posible que como parte del tratamiento el anciano deba abandonar a su familia o persona a cargo que ha sido partícipe de los malos tratos. También se debe tomar en cuenta si el anciano está en la capacidad para tomar decisiones por voluntad propia. Si el anciano tiene deterioro cognitivo, se deberán realizar evaluaciones de memoria y neuropsicológicas.